que hemos venido estudiando, recordando un poquito el concepto de fidelidad. Dice que es la firmeza y la constancia en los afectos, en las ideas y en las obligaciones, pero también en el cumplimiento de los compromisos establecidos. En esta noche hablaremos acerca de la fidelidad a los mandamientos dados por nuestro Dios, amén, a su palabra. Iniciaremos hablando del rey Saúl, amén. Conocemos la historia del rey Saúl. Fue el primer rey que tuvo Israel, fue ungido como príncipe sobre su pueblo. Dice la Biblia que era hermoso en gran manera, que no había otro en el pueblo de Israel tan hermoso como él. Dios lo aparta para que él reine, le otorga victorias. Sin embargo, con el tiempo Saúl fue desechado. Dice la palabra que a él le faltó fidelidad a los mandamientos de Dios. Vamos a leer, por favor, ahora sí en la palabra, en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y vamos a analizar un poquito, nos vamos a detener bastante estudiando el libro de Samuel en estos capítulos. Así que vamos a leer bastante en esta noche. Y vamos a conocer la vida, a profundizar un poquito o a recordar más bien la vida de Saúl, pero también otro personaje importante. Leemos la palabra de Dios, el primer libro de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 al 3, dice: Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué dice allí? Ahora pues, ¿qué dice? Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. ¿Qué debía destruir? Todo. ¿Algunas cosas? Todo. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Puede sentarse, mi amado. Vamos a ir leyendo ahora. Dice la palabra que Dios le da un mandamiento muy específico a Saúl, amén. Y era tomar venganza de Amalek. En su momento este pueblo había estorbado al pueblo de Israel y Dios decide tomar venganza y le dice al rey: vamos a destruirlo, y le da el mandato de que debe destruir todo, desde el rey hasta el más pequeño y los animales y todo lo que hubiese allí. Pero dice la palabra en versículos más adelante, desde el versículo, por ejemplo, el 8 en adelante, dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dice la palabra en el 10: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y que dice, no ha cumplido mis palabras. Ese es el primer o uno de los errores que comete Saúl como rey. Dios le había mandado que destruyera a toda esa nación, a todo ese pueblo, pero en ese momento dice que Saúl solo destruyó a lo más vil y a lo más menospreciado, pero dice, al rey lo dejó con vida, y dice que a los animales, a los más gordos, también los dejó con vida. En ese momento podemos ver nosotros que Dios le había dado un mandato a Saúl, y Saúl lo menosprecia, amén. Saúl decide no obedecer a esa palabra que Dios le había dado, amén. Y dice que a Dios le pesó en su corazón
porque Saúl se apartó de lo que Dios inicialmente había determinado para él. No ha cumplido mis palabras. Podemos decir que Saúl fue infiel a la palabra que Dios le había dado. Amén. Fue infiel. Dios le dio una orden y él hizo otra cosa. En esta noche yo les quiero hablar de algunos aspectos de la fidelidad. La fidelidad a la palabra de Dios debe estar por encima de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen así? La fidelidad a la palabra de Dios debe estar por encima de todas las cosas. Y cuando decimos todas las cosas, es todas las cosas. Pero hay tres cositas que quiero señalar en esta noche, con las que quiero compartirte en esta noche, que Dios también ha tratado en mi corazón con esta palabra. La primera es que la fidelidad a la palabra de Dios debe estar por encima de mi parecer, de mi propio razonamiento. Amén. En segundo lugar, debe estar por encima de los consejos, opiniones o presiones de las demás personas, de la demás gente. Y en tercer lugar, la fidelidad a la palabra de Dios debe estar por encima de mis sentimientos y de mis emociones. Y todo esto lo vamos a estudiar en este mismo pasaje de Samuel, estudiando la vida de Saúl. Lo primero es que la fidelidad a la palabra de Dios debe estar por encima de mi parecer. Dice que Saúl recibió una orden y esa orden era bastante clara. Debía destruir ¿qué? Todo. Amén. Debía destruirlo todo. Sin embargo, él quiso hacer un aporte a esa orden o a ese mandato que Dios le había dado. Él dijo, de pronto a Dios se le pasó por alto, no se le ocurrió que esos animalitos gordos podían servir para usarlo en su casa como un sacrificio. Yo creo que a Dios se le pasó eso por alto, no se le ocurrió, pudo decirlo Saúl. Entonces yo le voy a echar una ayudadita a Dios. Entonces yo creo que Dios me dijo que lo destruyera todo, pero yo puedo guardar aquí lo más gordito, igual lo voy a usar para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Esa es una acción muy noble. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú qué hubieras opinado? Hermana Glenda, yo creo que podemos guardar esto. Señor dice, pero podemos guardarlo. Yo lo veo inofensivo. Pero ahí estaba él pisoteando el mandato de Dios. Amén. Lo pisoteó, porque Dios dijo que todo. Y si Dios dice todo, es todo. No es un poquitico. Amén. No es como yo crea. Por eso te decía que la fidelidad a la palabra de Dios debe estar por encima aún de mi propio parecer, de mi propia opinión, de mi razonamiento, de lo que yo creo. Si la palabra de Dios dice esto, lo que yo opine y diga es poco, es nada. Amén. La palabra de Dios por encima de mi parecer. Vamos a leer ahí mismo, dice en el versículo 13, mira lo que dice Saúl en el versículo 13, el capítulo 15, verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl ¿qué le dijo? Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él sentía a sus propios ojos de que había cumplido la palabra de Jehová. También en el versículo 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, el 19 dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le dice Samuel a Saúl. Y Saúl le responde y le dice, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gat, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Qué pensaba Saúl allí? Que estaba y que había hecho lo correcto ante los ojos de Jehová. ¿Pero qué creía Dios? Que no era así. ¿Qué veía Dios? Una cosa es lo que veía Saúl y otra cosa es lo que veía Dios. Dios lo que veía era que él había desobedecido, que no había sido fiel al mandato del Señor. Amén. Eso era lo que veía nuestro Dios. La palabra de Dios, vamos a leer en Proverbios capítulo 3, por favor, versículo 5. ¿Algún hermano que lo pueda leer, por favor? Proverbios capítulo 3, el versículo 5 y el versículo 7.
Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate de él. Amén. Qué consejo, amén, tan maravilloso. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Y el 7 dice que no debes ser sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Amén. Nosotros como seres humanos con un corazón, como dice la palabra, tan perverso, amén, con una naturaleza tan pecaminosa, nosotros debemos confiar en Jehová y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, amén, que fue lo que hizo Saúl. Saúl consideró que hacer ese pequeño aporte que parecía inofensivo ante el Señor, él consideraba que era lo correcto, pero Dios lo vio con malos ojos, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la palabra ahí mismo en primer libro de Samuel, en el mismo capítulo 15, pero el versículo 22, Dios es claro y le da una palabra a Saúl por medio de Samuel y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Amén, amados. El consejo inicial en esta noche es que siempre estemos atentos al consejo que Dios nos da, pero tal cual como Él nos ha dado, sin tratar nosotros de alterarlo, amén, sin tratar nosotros de interpretarlo según nuestra propia conveniencia, que es lo que hoy en día lamentablemente se está haciendo. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios hay que guardarla tal como está escrita, amén. Entonces eso sería lo primero. La fidelidad a la palabra de Dios debe estar por encima de mi propio parecer. En segundo lugar, la fidelidad a la palabra de Dios debe estar por encima de los consejos o presiones de los demás. Ahí mismo en el capítulo 15, en el versículo 24, mira lo que dice Saúl. Vamos a leerlo, por favor. Ubícate allí en el capítulo 15, en el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Qué pasó con Saúl allí? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Dice que todo esa acción que él cometió de guardar lo más gordo, que Dios le había dicho que no, que lo destruyera, dice que él temió al pueblo, porque el pueblo probablemente le hablaba, le aconsejaba y le decía: pero podemos hacerlo de esta manera. Y dice que él temió al pueblo. ¿Y qué más dice? Y consentí a la voz de ellos. Dice, les comentaba que la palabra de Dios debe estar por encima de ese consejo que una persona allá afuera nos puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Si el consejo que a ti te dan no va acorde a lo que dice la palabra de Dios, mi amado hermano, usted deséchelo, venga de quien venga, porque no se ajusta a la palabra de Dios. Son muchas las voces que a nosotros nos hablan diariamente, amén. Son muchas las voces que tú vas a escuchar diariamente. En estos días, en una reunión de la que participé, estaban bebiendo, bailando, tuve que estar allí por cuestiones laborales, y algunos ya tomados me decían: tú te vas a llevar una sorpresa cuando llegues al cielo, y es que nos vas a encontrar a todos nosotros allá y vas a saber que habrás desperdiciado toda tu vida, me decía uno de ellos. Es una voz que tú dices: caramba, muy sorpresa se van a llevar otros, ¿verdad? Y yo empecé a hablarles allí, a predicarles en medio de todo ese espacio allí. Son muchas las voces y es fácil identificar cuando es la voz del enemigo. Dime tú si esa voz no es fácil. Eso estuvo fácil para mí de reconocerlo. Ahí el diablo hablando, imagínate tú allí. Eso es fácil identificarlo y por ende es fácil que tú lo rechaces. A ti te dicen que hagas esto, que no, que tú eres bobo, haz esto, lo otro, y es fácil que tú lo rechaces porque tú sabes que esa es la voz del enemigo. Amén. Y el enemigo todos los días te va a hablar, todos los días te va a hablar, te va a incitar a hacer cosas
que no están bien. Pero ¿cómo hacemos con aquella voz que te habla y que parece inofensiva, que está disfrazada de nobleza y de un buen propósito, y que muchas veces en el mismo pueblo de Dios la vas a escuchar, y que está disfrazada, ojo pueblo de Dios, vas a escuchar aún en la misma congregación, en las mismas iglesias de Cristo, tú vas a escuchar muchas voces, y tú tienes que discernir quién es el que te está hablando, qué voz estás escuchando. ¿Te lleva a obedecer a Dios? ¿Te lleva a cumplir la palabra de Dios? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué opiniones estás escuchando? Parecía noble. Es que yo me sorprendo porque parecía noble el consejo. Oye, pero es que lo vamos a usar para honrar a Dios. Porque esos animalitos tú los vas a usar y vas a ofrendar a Dios. ¡Aleluya! Vas a ofrendar a Dios con ellos. No, es una voz que parecía con un mensaje noble, inofensivo. Pero si Dios había dado una orden, sujétese a esa orden. Obedezca a Dios, obedezca al Señor antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, gloria a Dios. Leamos por favor en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 19. Hechos, capítulo 4. Versículo 19. Y también el capítulo 5, versículo 29. 4:19. Dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el 5:29 dice: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Gloria a Dios por esa palabra. Y es importante, mis amados, que nosotros miremos bien de quién nos estamos rodeando cuando estás en tu lugar de trabajo. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Y que tú, de pronto sin darte cuenta, no lo has notado, que cada vez te está alejando y te está alejando más de la obediencia y de la fidelidad a la palabra de Dios. Y lo que un día a nosotros nos parecía dañino y nos parecía pecado, ya hoy en día nos sentimos familiarizados con ello, porque son las voces que estamos escuchando diariamente. Amén. Entonces hay que estar atentos, tener el discernimiento para saber si esa palabra que estoy recibiendo allá me edifica o no me edifica, y rechazarla, porque la palabra de Dios, la fidelidad a ella debe estar por encima del consejo o de las presiones de los demás. Así que Saúl no tenía excusa diciendo: es que yo temía al pueblo, y entonces consentí a la voz de ellos. No hay excusa, porque por encima de todo está la voz de Dios. Amén. Y por último, para terminar, porque me demoro todavía un poquito. Por último, primero decíamos que la fidelidad a la palabra de Dios debe estar por encima de mi propia opinión, de mi propio parecer. Segundo, que la fidelidad a la palabra de Dios debe estar por encima de los consejos o presiones, que a veces nos quieren presionar de afuera, por encima de esas presiones. Y en tercer lugar, la fidelidad a la palabra de Dios debe estar por encima de mis emociones y de mis propios sentimientos. Amén. Y aquí me voy a demorar un poquito, porque el Señor tocó mucho mi corazón por medio de esta lectura de la palabra, y es la vida de David. David, el ungido de Jehová, el hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces vamos a ver qué dice por aquí. David es un claro ejemplo de que la fidelidad a la palabra de Dios sí puede estar por encima de tus propias emociones, de tus propios sentimientos. David lo logró, y lo vamos a ver a lo largo de esta lectura que vamos a tener. Cuando Dios desecha a Saúl por su desobediencia, escoge a David para que reine en su lugar. David fue ungido por Samuel, el Espíritu Santo estaba sobre él. Dios lo usaba para calmar
la vida de Saúl, quien estaba siendo atormentado, dice la Biblia, por un espíritu inmundo, y dice que cuando David tocaba el arpa, él sentía la paz en ese momento. David estaba sirviendo al rey Saúl. Él estaba allí a los pies del rey, incondicionalmente le servía. Pero llega el momento que, aunque en este momento ya David había sido ungido por Samuel, ya David había sido ungido, ya él había sido escogido, pero aún así David estaba sumiso al rey, quien todavía era la autoridad, Saúl. Y bien, llega el momento en que David debe ser sometido a prueba. Su fidelidad debe ser sometida a prueba, así como nosotros también somos sometidos a prueba. Nuestra fidelidad a Dios y a su palabra siempre va a ser probada. Y llegó el momento de David. Dice la palabra que la gente empieza a alabar a David porque Dios le daba victoria sobre los filisteos, sobre Goliat. Dios le daba victoria y la gente empezaba ya, las muchachas, a cantar y decían: Saúl que mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y empezaban como a exaltar un poquito más a David que al propio Saúl. Y eso, aunque Saúl, yo pienso que inicialmente amaba a David, pero ya el Espíritu de Dios se había apartado de él, y dice que había un espíritu inmundo que lo atormentaba. Ya David se llenó de celos, Saúl se llenaba de celos. Ya Saúl, dice la palabra, que procuraba matar a David. Dice que nunca más lo vio con buenos ojos. Nunca más lo vio con buenos ojos. Dice que procuraba matarle. Vamos a leer, hubo muchos momentos en que Saúl quiso matarlo. Leamos por favor el primer libro de Samuel, capítulo 18, ahí más adelantico. En el capítulo 18, leamos versículos 7, 8, 9 y el 11. 18, 7. Dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y pasamos al versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Luego, allí mismo, pero en el capítulo 19, versículo 9, sigue atacando Saúl a David. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Amén. Eran muchas y hubo muchos más momentos en que Saúl procura matar a David. Yo pienso que con todos esos intentos de homicidio contra él, yo pienso que cualquiera se llena de odio, de resentimiento contra esa persona. Yo diría que mi corazón, no sé qué pudiera guardar, nunca he estado en ese caso, pero yo pienso que cualquier ser humano sentiría rechazo y deseo de venganza contra esa persona, y que el juicio de Dios viniera sobre esa persona. Yo creo que esa sería la reacción más justa. También creo que si David hubiese decidido matar a Saúl, él tenía testigos de que era en defensa propia. Yo pienso que ni siquiera hubiera tenido problema. Pero aquí es donde viene lo bueno. Aquí es donde viene lo bueno, y aquí es donde Dios ministró también mi corazón con esta palabra, porque es que el corazón de David era especial. El corazón de David es como esos pocos que tú ya no consigues a tu alrededor. Esas personas que ya tú no ves, tienen un corazón tan precioso, y lo vamos a ir reconociendo en estos versículos que les voy a ir dando. Pero eso, ¿por qué lo logró David? David
no intentó levantar su mano nunca contra Saúl. Jamás, jamás, jamás lo hizo. Jamás el corazón de David se llenó de amargura contra Saúl. Jamás lo hizo. ¿Pero por qué? Yo pienso que David tenía la firme decisión en su corazón de obedecer a la palabra de Dios. La palabra de Dios que le había sido dada a través de Moisés en el libro de Éxodo, cuando le dice, vamos a leer ese versículo, Éxodo capítulo 22, versículo 28. Vamos a leerlo, por favor. Éxodo capítulo 22, versículo 28. Alguien que lo lea, por favor, en voz alta. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Gloria a Dios. Injuriar significa ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, honor, credibilidad. Hacer o decir cosas para ofender, desacreditar o menospreciar a una persona. Eso es injuriar. David tenía arraigada en su corazón esa palabra de Dios. Él la tenía tan arraigada que a lo largo de estos versículos que vamos a leer, él decía: yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y tuvo la presión de la gente, y ya te lo voy a mostrar por la palabra. Pero él decía: no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Quiero mostrarles un ejemplo de injuria. Vamos a buscar, por favor, en la misma Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 23, del 1 al 5. Hechos, capítulo 23, del 1 al 5. Dice la palabra: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Creo que si Pablo hubiese sabido que era el sumo sacerdote, jamás expresa esas palabras contra él. Vamos a leer, por favor, en primer libro de Samuel, pero ahora sí vamos a analizar cuál fue la reacción de David después de todo el daño que le hizo Saúl. Leamos, por favor, el primer libro de Samuel, capítulo 24. Y lo vamos a leer completo. Yo se lo voy a leer, pero estemos atentos, ustedes siguen la lectura allí. Esta es la reacción de un hombre fiel a la palabra de Dios. Dice: David perdona la vida a Saúl en Engadi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová. Mira tú la opinión que le está dando el hombre. Una opinión, wow, aleluya, yo creo que hasta en lenguas hablar. He aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David,
porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Se turbó. ¿Qué tal si lo mata? ¿Qué tal si lo hiere? Le cortó el borde del manto y se turbó su corazón porque lo sintió como una agresión contra el rey. Gloria a Dios. ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! Yo admiro ese corazón de David. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. El que lo estaba buscando, el que aprovechaba una oportunidad para clavarle allí la espada o lo que fuera, la lanza, ¿verdad? Y David dice que hizo reverencia entre él. Eso no lo hago yo. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mi mano en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Pero mira, otra promesa a la que David era fiel, y es a que la venganza es de Dios. Él dice: mía es la venganza, yo pagaré. Todo lo que te han hecho, Dios mismo va a tomar venganza, porque Dios es justo y Él toma venganza. Pero mira, David lo sabía y dice: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Eso es ser grande, eso es ser grande. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Tremendo, amén. Pero es que eso es ser fiel a la palabra de Dios, y nosotros somos tan tercos a veces que Dios te dice: estad quietos, espera. Y uno se desespera y uno quiere hacer las cosas a su manera. Espera en Jehová, espera en el Señor. No ensucies tus manos, no te levantes contra el ungido de Jehová, no te levantes. Esto aplica para muchos casos. Nosotros tenemos también que sujetarnos a las autoridades que Dios ha establecido. Amén. Tú no puedes estar hablando de tu presidente, y sí hay cosas que hablar y bastante, pero imagínate tú, hay que sujetarse. Entonces, ¿cuánto más en la casa de Dios? Amén. A nuestros hermanos, a nuestros líderes. Eso también lo estoy aprendiendo, porque bastante rebelde he sido, bastante. Pero el Señor nos está formando. Mira tú, quién lo creyera, el Señor nos sigue formando, nos sigue ayudando cada día. Y entonces eso David nos lo enseña. Vamos a seguir leyendo, ya casi terminamos ahora sí. Qué bonita, ¿verdad?, la actitud de David. Pero también esa misma reacción en el primer libro de Samuel, en el capítulo 26, en el versículo, ya les voy diciendo, desde el versículo 5, capítulo 26, versículo 5. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general del ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado
en derredor del rey. De él, perdón. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y una lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: ojo, mira, escuchar las opiniones de los otros, esos malos consejos de afuera. Dice, Abisai dijo: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Mira tú, habló en lengua también, profetizó. Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Oye, a David ese versículo le quedó, ese pasaje que dijo Moisés, esa palabra le quedó, fue aquí, ¿verdad? Tremendo. Y cómo la repite, y cómo le dice, y cómo se argumenta a los demás que vienen a proponerle algo. Y dice: no, pero es que la palabra dice así. Gloria a Dios. Guárdeme el versículo 11. Bueno, el 10. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Él siempre tomaba la evidencia para mostrarle a Saúl que si él hubiera querido, lo hubiera matado. Estuvo en sus manos, pero nunca se levantó contra él. Y ya para cerrar, segundo libro de Samuel, capítulo 1. Allí cierra David ya con ese corazón tan precioso que tenía David. Dice, mira tú lo que pasó. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y me dijo, y le dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. ¡Wow! Tan lindo él, si supiera. Él creía que estaba haciendo una obra buena y noble. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Cosa tremenda, Señor. David era un hombre de admirar. Qué corazón tan fiel a la palabra que había recibido de Dios. Él decía: no, yo no puedo, no lo puedo hacer, pero hazlo, esta es la oportunidad que Dios te ha dado. Mira cómo Dios
te ha abierto el camino para que lo hagas. Mentira, eso no se ajustaba a lo que decía la palabra, porque la palabra le enseñaba que no debía levantarse contra el ungido de Jehová. Y él esa la tenía clara. O sea, lo demás, aunque parecía un consejo noble, él no lo tenía en cuenta porque él sabía que la palabra de Dios decía otra cosa. Amén. Entonces, qué maravilloso ejemplo me da a mí David con esto. Amén. La palabra de Dios debe estar en mi vida por encima de mis opiniones, de mi razonamiento. La palabra de Dios debe estar por encima de lo que los demás vienen a aconsejarme, de lo que los demás de pronto tratan de presionarme para que yo haga. Si la palabra de Dios, o si ese consejo no se ajusta a la palabra de Dios, yo lo tengo que desechar. Pero finalmente la fidelidad a la palabra de Dios debe estar aún por encima de mis sentimientos y de mis emociones. Y vemos la bendición que hubo en la vida de David. Saúl terminó muerto, angustiado, con miedo, pero mira cómo termina David. Es ungido y siempre tuvo el respaldo de Dios en su vida. Siempre lo tuvo, porque ese corazón fiel, ese corazón obediente a los mandatos de Dios siempre será exaltado, siempre. Y David, ¿cuántos errores no cometió? Ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Pero había muchas cualidades que también pesaban ante los ojos del Señor. Entonces, cosas diferentes le pasó a Jonás. Cosas diferentes. Jonás tenía en su corazón amargura, ¿verdad? Tenía resentimiento contra el pueblo de Nínive por todo lo que le habían hecho a su pueblo Israel. Y Jonás, ese resentimiento le impidió obedecer a Dios porque sus emociones, sus sentimientos estaban por encima del mandato que Dios le había dado. Dios le dijo, ve, predícale, pero no. Tuvo primero su corazón, su sentimiento. Entonces, mis amados, esa es la palabra que quise compartir de parte de Dios para todos nosotros. El Señor nos ha hablado, la palabra de Dios por encima. ¿Amén? Vamos a darle gracias al Rey. Padre, gracias. En esta noche, mi Dios, te adoro, te bendigo, mi Señor. Honramos tu nombre, Rey de Gloria. Señor, todo lo que tú hablas, Señor, es para nuestra edificación, Señor. Nunca es para destruirnos, nunca es para dañarnos, Señor. Siempre es para edificarnos, siempre es, Dios mío, para seguir formando nuestro carácter. Y yo te doy gracias porque lo sigues haciendo. Te doy gracias, Dios mío, por lo que sigues enseñándonos cada día, en todos los lugares donde nos encontramos. Todas las personas que tú has puesto a nuestro alrededor, Señor, tú las has puesto ahí para seguirnos formando, Señor. Y te doy gracias. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir guardando tu palabra en nuestro corazón, a ser fiel a ella, Señor, a que nosotros vivamos por ella y no por lo que los demás creen que debamos hacer, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser firmes. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a tus mandamientos, mi Rey. Ayúdanos, papá, en el nombre de Jesús. Nuestras vidas en tus manos. Ministra nuestros corazones, Señor, todo este momento, en todo tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en nosotros y danos cada día un corazón limpio, precioso, conforme al tuyo, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.